Bueno, viene un poquito la pregunta hacia la parte de que vamos a ir analizando ahora y en la próxima clase, que tenemos que terminar con ustedes este entorno. Sí, que tenemos que terminar con ustedes este entorno. Bueno, entonces, terminando esta parte fisiológica de la fibra muscular, nos encontramos con el desarrollo de la fuerza muscular. Y cuando hablamos del desarrollo de la fuerza muscular, siempre nos vemos hacia las adaptaciones neuromusculares al entrenamiento contra resistencia. Eh, Siempre cuando hablamos de parte muscular, siempre estamos mucho hablando de la parte nerviosa. Y ya van a ver en estas dos clases, van a ver cómo la parte nerviosa es fundamental para que se adapte la parte muscular al entrenamiento, ¿sí? Pero comencemos con un poco de historia. Y ahí ustedes van a decir, no, que introducción, antecedentes. Eh, antes se consideraba inapropiado, ¿sí? Se consideraba inapropiado el entrenamiento de fuerza en algunos deportes, salvo los que estrictamente eran de fuerza, como el levantamiento de pesa. Era inapropiado. ¿Por qué vas a hacer pesas? Les pongo, estaba muy de moda estos últimos años, antes de la pandemia, hacer las competencias atléticas, ¿sí, no es cierto? Sí, 10 kilómetros, y sí deben participar ustedes también. La universidad, no estaban ustedes o ya llegaron ustedes. Hizo los 10K inclusive por los 150 años. Sí, creo que, no estaban ustedes todavía, creo que era el 2017. Sí, no estaban. Sí, hizo inclusive la competencia 10K en la parte de la universidad. Y como saben ustedes, muchísimos 10K, 15K, media maratón, 5K. Y si hiciéramos una encuesta, ¿sí? A los que se preparaban para esos entornos, eh, yo les aseguro que siquiera un 20, 30% eh, dentro de su preparación, les decíamos, usted hizo algo de entrenamiento de fuerza y les iban a decir, ¿para qué? Si yo voy a correr, ¿sí? Entonces, mucho se pensaba inapropiado, básicamente, entrenar fuerza, ¿sí? ¿Por qué entrenar fuerza si voy a hacer, entrenan fuerza los que van a levantar peso? Y hay esa mala conceptualización de que trabajar fuerza es irse al gimnasio y estar levantando una pesa. Sí, y todavía hay esa conceptualización. Fue un bonito estudio, inclusive, de ver esta situación, como tenemos. Pero ya desde la década de los 70, ¿sí? Desde la década de los 70, y aparte de que el entrenamiento de fuerza y potencia resulta beneficioso para casi todos los deportes, y no es cierto, beneficioso para casi todos los deportes y actividades, ¿sí? Casi todos los deportes y actividades ya se debe hacer entrenamiento de fuerza y potencia. Ahí ya vamos a diferenciar que la fuerza no solamente tiene un componente, sino se trabaja tres tipos de componentes. Entonces, la fuerza, la potencia es beneficioso para todos los deportes y para todas las actividades. Y ahí sigo poniéndoles el ejemplo que creo que desde el inicio les vengo poniendo. Yo necesito fuerzas. Si a mí me dicen, vamos el fin de semana, ¿cómo es para que nos ayudes a hacer el mercado? Sí. ¿Necesito fuerza o no necesito fuerza? Necesito fuerzas. ¿Cómo se lleva la canasta? Sí, entonces, fíjense ustedes poniendo, entonces, para todas las actividades, inclusive para diferentes enfermedades. Y ahí les voy a poner el caso de una enfermedad. Si han escuchado de lo que es la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad de los huesos. Sí, una enfermedad de los huesos, y no es cierto que la falta de mineralización ósea en hueso. ¿Qué puede dar? Una de las complicaciones más grandes son las fracturas, y no es cierto, sin hacer mayor esfuerzo físico, se fracturan con mucha facilidad. Perfecto, y no es cierto, esa es la osteoporosis. Uno de los puntales dentro de la prescripción del ejercicio físico en la osteoporosis, y eso en actividad física y salud en el siguiente ciclo, ¿sí? Van a ver que uno de los puntales es el trabajo de fuerza muscular. Pero si tiene los huesos débiles,
Pero por eso mismo, si tiene los huesos débiles, necesitamos una musculatura fuerte que esté alrededor y que le permita realizar las actividades cotidianas. Porque si no, con una actividad cotidiana normal, él se va a romper el hueso. Sí, se va a romper el hueso. Entonces, fíjense, entonces, no solamente para los deportes, para las actividades, sino como un puntal fundamental para la prescripción del ejercicio en muchas enfermedades. Anteriormente se pensaban, inclusive, alguien que se infartó, ay, se infartó, ya está en la cama y todo ese tipo de cosas, ya no vas a poder hacer absolutamente nada de fuerza. Y no es cierto, no vas a poder hacer nada de fuerza. Sí, ya no puedes, te cuídate, ya no puedes hacer fuerza. Y ahora que los infartos no es que solamente sean en la fase de adulto mayor. Hay personas que se infartan a los 40 años, 45 años, 50 años, dependiendo de los estilos de vida que se tenga. Sí, y se infartó y después no, ya no puedes irte al gimnasio a trabajar fuerza. Pero sí, venme a ayudar, me voy al mismo hecho de la canasta, ¿no es cierto? Vamos al mercado y carga esto, ¿no es cierto? Está empujando, cargando, ¿y no es cierto? Sí, y no trabajo fuerza. Y dice que no se vaya al gimnasio para que trabaje fuerza. Lo importante es saber prescribir el ejercicio de fuerza muscular. Y a eso va direccionado, a eso va direccionado lo que vamos a trabajar el día de hoy. O sea, la carga que tenemos dentro del entrenamiento. Fíjense entonces, esos mitos del entrenamiento de fuerza. Y si me voy más allá, los fines de semana. Los fines de semana en todos estos de venta por internet, todos estos de venta por internet nos están mandando ofertas sobre diferentes aparatos para trabajar fuerza muscular. ¿Sí? Sí, desde electromusculación, desde bandas, desde pesas y todo un sinnúmero de situaciones. Entonces, en la actualidad se incluye dentro del entrenamiento de fuerza potencia en los programas generales de todos los deportes. ¿Sí? No es que solamente un deporte. Ahora nomás estábamos hablando, tenis de mesa, ¿necesita entrenar fuerza? Claro que necesita. Usain Bolt es un velocista. ¿Para qué va a entrenar fuerza? No, tiene que entrenar fuerza, tiene que entrenar fuerza. ¿Sí? El beneficio es fundamental en la actividad y guiada por las innovaciones técnicas de entrenamiento y los materiales que tenemos. ¿Sí? Y los materiales que tenemos. El entrenamiento resistido, ¿sí? El entrenamiento resistido es importante en todos los grupos de dispositivos, inclusive en los que buscan beneficios para su salud. ¿Sí? Entonces, la fuerza se la trabaja en los diferentes ámbitos. No es que yo soy tal deporte, y no es cierto, y no voy a trabajar fuerza muscular. ¿Sí? No trabajo fuerza muscular, eso es solamente para los que hacen halterofilia. No, imposible y no es cierto, está dentro de los programas generales en cada uno de los deportes. Entonces, ahí me voy yo al concepto de fuerza. ¿Y cómo podría trabajar yo fuerza? ¿Sí? ¿Cómo podría trabajar yo fuerza muscular? Entonces, si me voy yo a este concepto, señor Guncay, ¿cómo trabajo yo fuerza? Mm, ya, usted está ahorita ahí frente a la computadora, señor Guncay. ¿Podría trabajar fuerza muscular o no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, dígame usted cómo. Bueno, tensión, ¿cómo cuál? Hagamos, a ver. Ya, está extendiendo la rodilla. No le estamos viendo, pero él está extendiendo la rodilla y, ¿no es cierto? Está trabajando. Ahí nosotros decimos lo que se llama un ejercicio tipo isotónico o podemos decir un ejercicio de tipo isométrico. Pero ahí yo me voy a este concepto el concepto de fuerza muscular desde el punto de vista fisiológico. Fíjense, tengo puesto unos círculos ahí. La fuerza se entiende como la capacidad de producir tensión al músculo al activarse. O sea, cuando un músculo se activa, sí, ya estoy desarrollando fuerza. Y no es cierto, si quiero activar mi bíceps, ¿qué hago? Sí, produzco tensión cuando se activa el músculo. Es algo interno, por supuesto, es esa miofibrilla
y ¿no es cierto? Que está funcionando el puente de unión actina-miosina que está funcionando ahí, ¿no es cierto? El ATP, la sarcómera que está ahí, ¿no es cierto? La troponina, el calcio, bueno, todo lo que hemos visto, y ¿no es cierto? Sí, es algo interno, es la fuerza interna, pero que puede tener relación con un objeto externo o no, ¿sí? O sea, fuerza desde el punto de vista fisiológico es ejercer tensión a este músculo, ¿sí? Ejercer tensión, o sea que el músculo se active al ser algo interno y que puede tener o no resistencia, ¿sí? Que puede tener, resistencia con un objeto o no. O sea que si yo pongo ahí, ¿sí? A ver, veamos bíceps. Si pongo ahí, estoy haciendo que mi músculo se produzca tensión. ¿Se está activando mi músculo? Sí, sí. Estoy haciendo que trabaje. ¿Estoy haciendo que trabaje con un objeto? ¿Ahorita estoy haciendo que trabaje con un objeto? No. ¿Y no es cierto? ¿Deja de ser fuerza? No, es fuerza. ¿Y no es cierto? Y este es un movimiento de tipo ¿qué? Isotónico. ¿Sí? Estoy isotónico. Estoy manteniendo el tono de mi músculo. Por eso ahí estoy trabajando yo fuerza isotónica sin objeto externo. Pero puedo trabajar fuerza isotónica con un objeto externo. Pongamos aquí este gel, ¿y no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo fuerza con un objeto externo y estoy haciendo resistencia. ¿Estoy trabajando fuerza muscular? Sí. Y ahora sí me voy a lo que decía su compañero. ¿Quiero hacer repeticiones? Por supuesto, voy a hacer repeticiones según mi ángulo de movimiento. Se dice que siempre en la parte del codo, de la flexión del codo, lo ideal para generar tensión son 100 grados del codo. Sí, 100 grados de codo, que es donde más se produce tensión. No hacer esto, ¿no es cierto? Ya no se produce tanta tensión en el bíceps, sino son 100 grados. ¿Estoy trabajando fuerza muscular? Sí. ¿Estoy en un gimnasio? No. Sí, entonces hay que quitarse esa idea de la parte de utilización de gimnasio para decir que trabajo fuerza muscular. Sí, entonces, ¿estoy cumpliendo los criterios de trabajo de fuerza muscular? Sí. Ya después depende de la metodología que usted quiera utilizar. Ahí vamos a ver el RM, ¿sí? Vamos a ver cuántas series, cuántas repeticiones, principios básicos. Eso ya es metodología. Pero yo ahorita estoy trabajando fuerza, sí, ya me cansé, ¿no es cierto? Sí, estoy trabajando fuerza. Sí, estoy trabajando fuerza, estoy cumpliendo esos criterios desde el punto de vista fisiológico para trabajar fuerza. Entonces, por eso no necesito grandes gimnasios para trabajar lo que es fuerza muscular, pero sí necesito el conocimiento acerca de qué estoy queriendo lograr dentro de mi músculo, dentro de mi sarcómera, cómo se producen las adaptaciones y todo ese tipo de cosas, de acuerdo a que a una parte metodológica, que eso ya se irá diseñando la parte metodológica. Creo que tiene la asignatura también, que es la parte de metodología de la actividad física, se le puso en un ciclo superior, justamente para ver este tipo de entornos y reforzar estos entornos. Entonces, ahí yo me voy desde el punto de vista físico, ¿sí? Desde el punto de vista de la física. La fuerza entonces sería igual a la masa por la aceleración, ¿sí? La fuerza es la masa sobre la aceleración que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos la capacidad máxima o fuerza máxima que dice. ¿Cómo yo puedo saber? Se define como el peso máximo que un individuo puede levantar de una sola vez. Ejemplo, señor Esteban Vázquez, ¿cuánto usted levanta cuando hacemos, perdón, ya me puse justamente para eso, cuánto en bíceps con una barra, cuánto levanta usted por lo general? ¿Se ha hecho alguna vez o no? Sí, profe. ¿Ya cuánto? Unos 40 kilogramos. Ya Esteban Vázquez hace con 40 kilogramos puede levantar en bíceps. ¿Sí? ¿Cuántas veces puedes repetir eso? Unas 10 o 12. 10 a 12, ¿ya? ¿Usted piensa que 40 kilogramos es su fuerza máxima? Yo diría que sí, profe. Ya, listo. ¿Ya? Señor Merchan, ¿qué piensa usted del criterio que dio su compañero? Su compañero, el señor Esteban Vázquez, alza 40 kilogramos
Sí, 40 kilogramos bastante. Y hace de 10 a 12 repeticiones. ¿Esa será su fuerza máxima, señor Merchan? Yo creo que no, porque ya concorre al trabajo, va a aumentar la fuerza. Conforme al trabajo va a aumentar la fuerza. Entonces, ¿cuánto piensa que más o menos sería la fuerza máxima de él? ¿Y por Mm, qué? Unos 50 o 70 tal vez, 50 o 70. ¿Por qué? porque ya con el tiempo va a aumentar la fuerza. Ya, usted dice que con el tiempo va a ir esto aumentando, o sea, con el tiempo, con la parte metodológica del entrenamiento de fuerza, va a ser eso. Bueno, yo les decía hace un segundo que la capacidad máxima o la fuerza máxima se define como el peso máximo que el individuo puede levantar en una sola vez. Entonces, su compañero Esteban, si levanta 40 kilogramos y hace de 10 a 12 repeticiones, ¿será la capacidad máxima o la fuerza máxima que él tiene? No, no, Joan, ¿no es cierto? Sí, no, ¿por qué? Porque puede levantar más de una vez, ¿sí? Más de una vez. Y ahí nos vamos. Sí, esta capacidad máxima o fuerza máxima también se llama repetición máxima o se denomina como un RM. Ustedes en alguna presentación también ya me hablaron de un RM, ¿sí? De un RM. Entonces, el un RM se define como el peso máximo que el individuo puede levantar en una sola vez. ¿Cómo obtenemos este RM? Este RM lo obtenemos, bueno, ahora en laboratorio se puede obtener mediante diferentes ecuaciones en laboratorio, mediante diferentes instrumentos como el que pueden ver ustedes aquí, y no es cierto, para medir la parte isotónica, isométrica y no es cierto, la potencia que se puede ver, pero como no tenemos esto, vamos a ver nosotros y vamos a tratar de ver que nos vamos a un gimnasio y supuestamente cuando un gimnasio debe haber personas tan especializadas que primerito le hagan el RM para trabajar con las pesas, ¿sí? Entonces, número uno, para obtener mi RM, porque a partir del RM, ¿yo qué hago? Sí, dosifico mis cargas de entrenamiento de fuerza muscular. ¿Sí? Entonces, el RM seleccionamos una carga que podemos levantar una sola vez. Yo pienso en el caso de su compañero Esteban, no puede ser 40, tiene que ser siquiera 50, ¿sí? Tenía que ser 50 hacer una prueba. Y si yo cojo 50, ¿sí? Cojo 50 kilogramos, una, 100 grados la articulación, ¿sí? Cojo dos, asiento. ¿Por qué? ¿Es mi RM 50? No es mi RM. ¿Por qué? Porque levanté dos veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que descansar y tengo que subir. Voy a poner 55 porque ni sé cómo avance con los 50, ¿no es cierto? Entonces, cojo 50, ¿no es cierto? Calentamiento previo, ¿sí? Se puede hacer varios intentos. 55 y cojo 100 grados mi articulación. Uno. No puedo. ¿Cuál ha sido el RM ahí? El RM o un RM ha sido 55 kilogramos, ¿y no es cierto? No ha sido los 50 el RM. ¿Por qué es tan importante sacar este RM? Porque de este RM yo parto para dosificar las cargas, ¿sí? De fuerza muscular y lo que tengo que hacer. Si quiero hipertrofiar, si quiero dar un mantenimiento, si quiero hacer una parte regenerativa en la parte muscular. Entonces, calentamiento previo, varias repeticiones. Si podemos hacer más de una, aumentamos la carga, lo que tratamos de decir. El último peso será el que seamos capaces de levantar y será nuestro RM. ¿Sí? Será nuestro RM. Entonces, aquí yo le pongo, ¿sí? Bueno, en laboratorio siempre se mide la fuerza estática, dinámica, velocidades, distintos ángulos dentro de la amplitud articular y ya vamos a ver un software con el que van a hacer ustedes un pequeño trabajo de lo que vamos. Entonces, si yo le digo ya a su compañero que tiene un RM de 55 kilogramos al señor Vázquez, ¿y no es cierto? Y digo que vamos a hacer trabajo regenerativo,
entre el 40 y el 60% de un RM. Bueno, ahí aparte de la otra situación 40-60, vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones. Perfecto. Y escribiéndole el entrenamiento de fuerza que debe tener su compañero Vázquez, ¿no es cierto? Su compañero Vázquez, deme prescribiendo, señor Emilio Márquez. Deme prescribiendo, ¿sí? Ya está prescrito, ya está prescrito, pero usted ya va al gimnasio y usted tiene que decirle cuánto tiene que alzar de peso y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo le hace, señor Márquez? Profe, dependería de los objetivos de él, si es que quiere mantener. Nada, ya está planteado ahí la prescripción, Él va a hacer hoy día regenerativo, va a ser regenerativo y va a trabajar fuerza de bíceps entre el 40 y el 60%. Ya está planteado cómo es, hoy día le toca eso a él. Ya, usted como en la parte de preparación física y el que está encargado de la preparación física le dice, entonces, en bíceps, alza tal peso. Sí, alza tal peso y alza tal peso. Y ya está puesto, hasta inclusive diseñado cuántas series y cuántas repeticiones vas a hacer de eso, con descansos de aproximadamente 45 o 60 segundos entre cada una de las series. Ya, entonces sería más o menos que levante unos 22 kilogramos en bíceps a partir de una serie en 15 repeticiones cada una. 22 kilogramos. Ahí sería el 40%. 22 kilogramos es el 40%. Es 24 en el 40% y en el 60 serían 36. Ya, entonces lo que usted hizo es lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No se debe hacer al ojómetro, ¿sí? Porque ese es típico cuando llegan al gimnasio. A ver, vos, ¿qué talla es? ¿Sí? Comencemos con una carguita de un 50% para vos, sí. ¿Podrás alzar esos 20 kilos? Sí, ya, entonces alce esos 20 kilos. No, no se trata de eso. ¿Para qué creen que está la prescripción del ejercicio físico? ¿Para qué creen que está todo este conocimiento de la fuerza muscular desde la parte de las miofibrillas? ¿Qué es lo que hizo usted, Doris? Para decirme que... Ya, como nos dice que la potenciación va a ser el 40 al 60% de un RM, entonces sabemos que el 1 RM son los 55 kilogramos, que esto equivalería al 100%, y solo hago una regla de 3 para sacar el 40 y el 60%. Perfecto, solamente eso. Por eso yo les digo, cuando entran al gimnasio, está bien el primer planteamiento de su compañero, de Emilio. Cuando vaya a un gimnasio, primerito, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber sus objetivos, tienen que hacerse un reconocimiento médico, tiene que ver si tiene algunas complicaciones, si ha tenido algunas lesiones, bueno, un sinnúmero de cosas que veremos en actividad física y salud. Pero si yo quiero prescribir el RM a la fuerza, no puedo hacer eso, y no es cierto, no puedo hacer eso. ¿De qué? Fíjate, si has de poder alzar voces, a ver, coge esa pesa, sí, alzas esa pesa, sí, pues, trabaja con esta, ya 10 repeticiones. Sí, no podemos decir esto, ¿no es cierto? Ya vamos a una prescripción más especializada y científica, en donde nosotros tenemos que poner. Supóngase, si yo le pongo, él podría alzar entre 22, entre 24, me dijo, ¿no es cierto? 24 creo que me dijo, sí, está 24, simple regla de 3, el 10%, 5%. Sería 22, sí. 11, Sí está bien 22. El 22 está bien. 33. Sí, el 22 está bien. Sí está bien el 22. La mitad de carga, y no es cierto, y poder trabajar las repeticiones. Entonces, ahí es un puntal fundamental, digamos, ahí es un puntal fundamental en el sentido de conocer este RM, ¿sí? Este RM, ¿para qué? Para al transcurso de eso ir dosificando cargas. Si yo quiero tonificar ese día, y no es cierto, voy a trabajar entre el 60, y bueno, ya vamos a la 60-80%. Si yo quiero hipertrofiar, cuando hablamos de hipertrofiar, hablamos de entre el 80, 90 y 100%, ¿sí?
Pero cada vez que yo baje la carga, ya está feísimo esto de acá, déjenme borrar esto de acá, que ni yo mismo me entiendo tanto rojo. Sí, borremos esto. Si yo voy en carga de entrenamiento, y bueno, eso ya va a ir después también, vamos a mencionar en la parte teórica, está algo. Yo mientras más carga alce, disminuye el número de repeticiones. Mientras más alto mi RM. Hablemos de que tengo un RM, estoy alzando entre un 80, 90% de mi RM. Bajaré el número de repeticiones, bajaré 2, 3, 5 máximo repeticiones. Pero si mi RM no es tan alto, ¿sí? Si no es tan alto, mi RM no es alto, las repeticiones serán aumentados. Entonces, por eso yo les ponía en el caso entre el 40 y el 60%, les ponía 3 series de 10, de 15, de 20 repeticiones, y no es cierto, dependiendo del RM. Sí, dependiendo del RM. Pero ahora, yo me encuentro hacia otro, que hay personas que tienen baja condición física, ¿sí? Que tienen baja condición física. Y al tener baja condición física y hacerles yo de entrada, por más calentamiento que haga mi fuerza máxima, ¿qué puedo provocar? Puedo provocar de pronto que se lesionen. ¿Y no es cierto? Puedo provocar de pronto una lesión. Imagínense, me ponen a mí, si podrás alzar esto, no, este está suavito, hago algunas, repetir. Yo como dijo su compañero, ¿con cuánto era? Con 40, ¿no es cierto? Con 40 hago 10 repeticiones, ¿sí? Hago 10 repeticiones, ¿sí? ¿No es cierto? Pero entonces estás con 40, haces 10, pongámosle 80. Hace 80, lesionado el primer día de gimnasio, ¿sí? Entonces, para eso existen algunos tipos de ecuaciones. La ecuación que más me gusta a mí, no es que sea la única, yo siempre les digo, no es la única lo que estamos nombrando, sino los que más, es esta ecuación que se llama ecuación de Mads-Brinsky, que me gusta hasta inclusive evaluar sobre esta ecuación de Mads-Brinsky, porque esta ecuación de Mads-Brinsky nos permite, a través del peso que levanta y el número de repeticiones que hace, nos permite calcular la fuerza máxima o el RM, ¿sí? Entonces, esta ecuación de Mads-Brinsky, la fórmula está dada de la siguiente manera. Hablamos del peso, ¿cuánto levanta? Aquí yo les pongo el peso que levantó su compañero Vázquez, que me dijo era 40, ¿no es cierto? Si no estoy mal, 40 kilogramos. Y hablamos del número de repeticiones. Él me dijo que hace de 10 a 12. Pongamos 10. 10 repeticiones. Entonces, hagamos la fórmula para ver cuánto nos sale en su RM. 53,24. Ya, perfecto. Entonces, nos salió 53. Entonces, el RM sería 53. Sí, bueno, ya saben que los números son fríos, pero no vamos a encontrar pesas de esa magnitud, ¿y no es cierto? Entonces podemos, básicamente, si está más cerca del 55, lo ponemos en 55. Pero para fines didácticos y para números fríos, ¿sí? Ponemos 53. Perfecto, yo tengo sacado, cualquiera puede hacerse una tablita de Excel, ¿y no es cierto? El Excel deben saber manejarlo muy bien ustedes, porque son muchos cálculos que ustedes hacen dentro de la prescripción del ejercicio, ¿sí? Dentro de trabajar ahorita fuerza, ¿sí? Entonces, si yo tengo 53 puntos en mi Excel, básicamente, y enseguida, ¿qué me da? Al 90% cuánto es, al 80% cuánto, al 70% cuánto, ¿y no es cierto? Entonces, yo si ese día quiero trabajar al 50%, voy a hacer 5 series de 20 repeticiones, con descanso, ¿y no es cierto?, del grupo superior. Perfecto. Bueno, otra situación con el RM. El RM se debe tomar, ¿por qué? Por grupos musculares, ¿sí? No es que el RM, yo trabajo bíceps y todo mi RM es ese, no. Es por grupo muscular, 1. 2, el RM también es dinámico. Es dinámico, por supuesto, que sea dinámico. Sí, es dinámico. Una vez, así mismo, dimos una clase y después de un mes o 2 meses,
vino un estudiante y me dijo, yo me saqué el RM, dice, me hice el RM, le gustaba trabajar mucho gimnasio, pongamos X, 50 kilogramos era mi RM, y no es cierto, en press de banca, sí, 50 kilogramos era mi RM en press de banca, pero ahora con ese RM sigo haciendo los cálculos para mi dosificación de entrenamiento con el mismo RM, pero no siento que aumento, ¿sí? O siento que ya es muy poco. Le digo, lo que pasa es que si está una buena metodología de entrenamiento, su RM tiene que subir, por supuesto, ¿sí? Hasta donde lleve el límite, y no es cierto, de su fuerza muscular. Entonces, si estoy haciendo una buena metodología, yo le tengo aquí a Joana, le hago una buena metodología, le tomo 53 y no es cierto, le tomo, no, este es el señor Vázquez, 53 el RM, ¿sí? Y le voy a hacer 2 mesociclos y voy a trabajar fuerza muscular en bíceps, ¿sí? Entonces, después de 2 mesociclos, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacerle nuevamente el test. ¿Para qué? Ya me encuentro que después de 2 mesociclos con un buen entrenamiento, una buena planificación, ya no ha sido el RM 53, y eso es, creo que al inicio me quería hablar, compañero. Con el entrenamiento, ya el RM va a ser 60, y con 60 le haré todo el resto de cálculos. Entonces, fíjense que un entrenamiento de tipo individual, haciendo todas esas cosas, individualizado. Por eso siempre en una pretemporada, ¿qué son primerito? Test médicos y test físicos. Para saber esto de aquí y para poder generalizar o tener un grupo homogéneo dentro del trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Y no trabajar al ojómetro, digamos en sí. Tú creo que puedes eso. ¿Sí? Y ahí causamos tremendo daño. Imagínense en los niños. Por eso es que muchas madres todavía siguen con el miedo de mandarles a los gimnasios a los niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de los instructores en los gimnasios no saben, y bueno, y por el tiempo, pongamos así, por el tiempo, no les gusta sacar el RM, ¿sí? No les gusta hacer los test físicos antes de que comiencen a entrenar. No les gusta hacer la biomecánica del movimiento. ¿Cómo está haciendo esa biomecánica del movimiento? O si hay deficiencias. Por eso, ¿los niños pueden hacer gimnasios? Claro que pueden hacer gimnasio, pero siempre que se trabajen a un RM. Entonces, ahí no sé si hablamos de otra vez, ahí ya va esta situación en que yo voy a trabajar entre máxima un 60% del RM, un niño de 10, 12 años, ¿sí? No voy a trabajar a fuerzas máximas a un 80, a un 90% del RM, peor a un 100% del RM. Y eso es lo que a veces sucede en los gimnasios, al menos cuando van llevando a chicos de las escuelas, ¿cuál fue el motivo? Nos toca gimnasio, las mamitas ya por ahí faltan 3, 4, 5 niños. ¿Por qué? Las mamitas dicen, no, al gimnasio no te vas, puedes ir a estar jugando básquet, jugando tenis, jugando fútbol o lo que sea, pero al gimnasio no te mando, porque si no te vas a quedar chiquito. ¿Sí? Y en verdad, a veces después de los gimnasios van lesionados, porque ven el gimnasio, ¡viva la fiesta! Y no es cierto, y van a las pesas más grandotes, el más grandote coge esa pesa, yo también sí puedo como él, yo también sí tengo fuerza, y se ponen a hacer. O sea que no respetan este principio, y no es cierto, de la prescripción de la fuerza muscular, ¿sí? De la prescripción del RM. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya... bueno, señor Vázquez, podemos trabajar, y no es cierto, si yo quiero prescribir este día, vamos a trabajar al 80%, vamos a trabajar al 80%, señor Chalco, va usted a prescribirle al 80%, sí, ¿cómo le prescribiría al 80% ya a su compañero Vázquez? Profe, 42.4. Ya 42.4, verán, cuando le tomen Si es que le hacemos con el 55 que inicial, ahí sale a 44. Pero si le hacemos con el 53.4 que había sacado recién, sale a 42.4. Ya, 42. Sí, estamos todos. Verán que yo estoy ya deben tener igual como sus compañeros, ya deben tener listo, porque, bueno, eso es parte, ya saben que yo les evalúo como es de esta manera, tenemos que saber esto, sí. Si no sabemos esto, estamos arando en el mar, y no es cierto, estamos arando en el mar. Es parte fundamental, y después de un tiempo, cuando les vea de profesionales, ya van a estar otra vez así mismo, alza eso de ahí, ¿sí puedes alzar? Sí, ya, alza eso,
haz eso, ¿no es cierto? Entonces, como estoy trabajando al 80%, ¿sí? Cuando estoy trabajando al 80%, ahí sería parte fundamental de ¿qué? Sí, principios básicos de entrenamiento. Lo que yo les digo, aquí damos principios básicos, ya los que quieran especializarse en la parte de hipertrofia, de fisicoculturismo, de halterofilia, ya son otros porcentajes que van. Pero si yo tengo al 80%, serán bastantes repeticiones o pocas repeticiones. Por lo general, pocas series con pocas repeticiones, ¿no es cierto? Siempre disminuimos las repeticiones. Podemos hacer con el 80%, ¿no es cierto? Unas 5 repeticiones, unas 3 series, ¿sí? Unas 3 series de unas 5 repeticiones con 80%, y lo que estamos queriendo es hipertrofiar, ¿sí? Hipertrofiar en esta parte, la parte muscular. Más del 80 siempre hipertrofiamos. 60-80 mantenemos el tono muscular regenerativo menos del 60%. Por lo general, dentro de los principios básicos de entrenamiento. Principios básicos. Ya después dependerá cada uno de los deportes de los que vemos, ¿sí? Entonces, ya podemos prescribir lo que es la parte de fuerza muscular. Podemos ver, entonces ya su compañero ya puede ir a trabajar de una manera ya fisiológica, científica, a su porcentaje, si fuera eso el caso, pero él dijo que más o menos es. Por eso partimos de un diagnóstico, y el diagnóstico lo hacemos a través de un test, ¿sí? Yo Pero, tengo una consulta. Joana, ¿Cómo hacemos para aumentar la masa muscular? Y bueno, luego la hipertrofia, pero para la hipertrofia hay que aumentar primero la masa muscular. Entonces, claro, ¿cómo se hace esto? la fuerza con la hipertrofia son directamente proporcionales. Pero bueno, quiere que adelantemos un cuadrito, adelantamos un cuadrito. Lo primero que comenzamos, adelantamos un cuadro casi al final, ¿no es cierto? Que bueno, será de volverla a ver. Siempre la adaptación, y cuando hacemos entrenamiento de fuerza, ¿sí? Cuando hacemos entrenamiento de fuerza, siempre va a depender, y bueno, por eso ya, antes de este cuadrito hablamos de hipertrofia y todo ese tipo de cosas. Dejémoslo, Joana, un poquito para después mejor, porque siempre los entornos teóricos. Pero fíjense que lo primero, solamente le dejo con este interrogante, lo primero que siempre se va adaptando dentro del entrenamiento es la parte de fuerza, y la parte de hipertrofia, siempre una hipertrofia crónica. Por eso tenemos que saber qué es hipertrofia crónica y qué es hipertrofia temporal. Siempre hablamos entre las 4 y 6 semanas, recién comenzamos a hipertrofiar la parte muscular. Entonces, sí son directamente proporcionales, pero siempre comienza primerito a adaptarse a lo que es la fuerza muscular y no a hipertrofiar nuestro músculo, ¿sí? A hipertrofiar nuestro músculo. Entonces, eso es parte fundamental. Pero dejémoslo, Joana, ya le complementamos después cuando veamos este entorno. ¿Ya? Cuando nosotros decimos trabajar fuerza, podemos trabajar fuerza muscular. Sí, podemos trabajar fuerza muscular, pero nosotros también podemos trabajar otro tipo de variables, ¿sí? De variables, de otro tipo de componente de la fuerza. Otro tipo de componente de la fuerza es la potencia muscular. ¿Qué es la potencia muscular? La potencia muscular es el componente explosivo de la fuerza. Es el producto de la fuerza por la velocidad del movimiento, ¿sí? Es el producto de la fuerza por la velocidad del movimiento. Entonces, ahí yo tengo que potencia va a ser igual a fuerza por distancia dividido para el tiempo. Fuerza por distancia dividido para el tiempo, en donde la velocidad es una cualidad innata que cambia poco con el entrenamiento. La potencia aumenta exclusivamente mediante el incremento de peso. La potencia es la aplicación funcional de la fuerza y de la velocidad. Es el componente clave para la mayoría de los entrenamientos deportivos. Y aquí yo puedo ver esto de acá, ¿sí? En el sentido, fíjense, ¿sí? Yo necesito potencia para elevarme, ¿sí? Y puede ser en todos igual. Si levantan los 50 kilogramos, este de acá también levanta los 50 kilogramos, ¿la potencia es igual en los dos? No, no es igual, porque viene dado ¿por qué? Viene dado por la distancia y dividido para el tiempo. Y el mejor ejemplo nos ponen esto, este es de Costin, nos pone dentro de la potencia muscular, nos pone esto. Persona 1 y persona 2 hacen press de banca, ¿sí? Hacen press de banca, y eso sabíamos hacer en el gimnasio y todo ese tipo de cosas, sabíamos irnos al gimnasio que existe ahí en la universidad.
Ambos hacen con press de banca y ambos hacen con el RM, que es 200 kilogramos, tanto el deportista A como el deportista B. Ambos desplazan el peso la misma distancia, o sea que yo mido desde aquí, mido hasta acá, y es la misma distancia, ¿sí? Y es la misma distancia que tienen que desplazan, ¿sí? O sea, ambos tienen el mismo RM, ¿sí? El mismo RM, tanto A como B, está el mismo RM. Tienen la misma longitud de brazos porque desplazan la misma distancia. Pero la persona número 1, el A, realiza el gesto en la mitad del tiempo. O sea, que está con press de banca, hace esto. ¿Sí? Hizo en la mitad del tiempo que la persona 2. ¿Cuál tiene más potencia? ¿Sí? ¿Sí? Más potencia. El A tendrá más potencia. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma fuerza, ¿sí? La misma fuerza, la misma distancia, pero es dividida para el tiempo. Él hizo en la mitad del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, es diferente hablar de potencia. ¿Cómo puedo evaluar la potencia? Bueno, existen máquinas para evaluar, plataformas de salto, ¿sí? Existen plataformas de salto para medir la potencia, pero también puedo hacer en el gimnasio de una manera, digamos, como que no tuviéramos tanta tecnología en el momento, ¿sí? Como que no tuviéramos tanta tecnología en el momento. Podemos ver la potencia. Ya les voy a dejar planteado un problema que vamos a hacer, ¿sí? Un dispositivo que vamos a tratar de descargarlo, un software. Podemos medir eso, ¿y no es cierto? Entonces, en el gimnasio trabajábamos con el mismo press, ¿sí? Con el mismo press, ¿sí? Con el mismo press de banca podíamos trabajar también en cuclillas, ¿no es cierto? Con el gesto técnico íbamos midiendo de dónde a dónde íbamos a elevar, ¿no es cierto? Estábamos ahí, elevábamos, cuánto elevábamos, y no es cierto, en qué tiempo elevábamos. Podíamos hacer con diferentes gestos técnicos que podríamos analizar, digamos en sí, cuánto era la potencia de la persona. ¿A través de hacer qué? A través de hacer esta fórmula. La fuerza por distancia y dividido para el tiempo que hacíamos. Entonces, siempre uno cronometraba y todo ese tipo de cosas y podíamos realizar esto de acá y sacar cuál de ustedes es más potente. Entonces, sabíamos hacer grupos de 3, de 4, y no es cierto, para hacer cuál es más potente. Pero ahora, por esta parte de la pandemia, vamos a hacer con la utilización de un software, ¿sí? Y vamos a otro componente que se trabaja en la fuerza muscular. El componente que se trabaja en la fuerza muscular es la resistencia muscular. Sí, la resistencia muscular. Entonces, la resistencia muscular es la capacidad de nuestros músculos para desarrollar repetidamente y mantener fuerzas submáximas o máximas. Se valora determinando el número de repeticiones que se pueden ejecutar a un porcentaje determinado de nuestro RM. ¿Sí? De nuestro RM. Aumenta al ganar fuerza muscular con los cambios en los modelos metabólicos y circulatorios locales. Yo le tengo acá arriba en mi pantalla, ¿sí? Voy a trabajar con Joana, Kevin, David y Lupita. Están en mi parte superior de la pantalla, ¿sí? Entonces, yo les cojo y les digo a ellos, voy a ver cuál tiene mayor resistencia muscular, ¿sí? ¿Cómo trabajo ese entorno? Yo les voy a decir a cada uno, y no es cierto, su RM, ¿sí? A cada uno que saque su RM. Perfecto, sacó Joana, sacó 10, Kevin 15, David 20, Lupita 15, ¿sí? Sacaron su RM, ¿sí? Yo voy a ver quién tiene mayor resistencia en la parte de bíceps. Listo, perfecto. Dice que se puede determinar o valorar la resistencia con el mayor número de repeticiones que se pueden ejecutar a un porcentaje determinado de RM. Entonces, yo a Joana le di que tenía un RM de 10, Kevin de 15, David de 20, Lupita de 15. Entonces, yo puedo trabajar con un 70-80%, una fuerza submáxima. Voy a sacar con un 80%, ya para hacer números así un poquito fríos. Voy a trabajar con el 80%. Entonces, le digo, Joana, ¿sí? Usted tenía 10,
Su 80% serían ¿cuánto? 8 kilos. Vamos a ver cuántas hacemos. Sí, haga las repeticiones que pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80%. Le decimos a Kevin, y no es cierto, le dije 15, 15. Sería 8 kilos. Trabaja con 8, con 12 kilos. Y no es cierto, estoy bien. Sí, con 12 kilos. Y comienza 1, 2, 3. No pudo más. Irán contabilizando cuántas tienen cada uno que les voy diciendo el ejemplo. Le digo a David Chalco, y no es cierto, usted tenía 20% de RM, ¿sí? 20% de RM y voy a trabajar con su 80% a ver su resistencia muscular y le digo 80%, 16 kilos. 16 kilos, y no es cierto, 16 kilos, vamos. 1, 2, 2 repeticiones. Y voy con Lupita, que decía también que tiene 15 kilogramos, es su RM. Entonces trabajamos también con 12. Y coge Lupita, ¿no es cierto?, con su 80%, con 12 kilos, y coge 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál tiene mayor resistencia? ¿Cuál sería en orden estadístico el que tiene mayor resistencia? Sí. Sí, ¿por qué tiene usted más resistencia, Joan? Con el RM que tuve hice muchas más repeticiones. ¿Cuántas repeticiones hice? Porque yo ya me olvidé cuántas dije. 7. 7 repeticiones, ¿y no es cierto? Entonces, de los 4, fíjense, no ha sido lo mismo decir que tiene más fuerza, porque si nos vamos a más fuerza, ¿quién tiene mayor fuerza? Mayor fuerza tiene el señor Chalco, que su RM, ¿cuál fue? De 20, ¿sí? Pero ¿cuántas repeticiones hizo? 2 repeticiones. Fue el que tiene menos resistencia de los 4. Tiene mayor fuerza, pero no tiene resistencia. Entonces, ahí inclusive ya para la parte de metodología del entrenamiento, ¿no es cierto? ¿Qué tendrían que trabajar? ¿Qué tendrían que trabajar con el señor Chalco? Con el señor Chalco tendrían que trabajar en lo que es resistencia muscular, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia, ¿sí? La diferencia entre cada uno de los aspectos, ¿sí? Entre cada uno de los aspectos que tenemos de trabajar, entre las diferentes cualidades de la fuerza que se deben trabajar, ¿sí? Entonces, ahí hablamos, trabajar fuerza, trabajar potencia y trabajar resistencia. Entonces, si entendimos esto, vamos a realizar esto de acá, ¿sí? Podríamos darnos, y no es cierto, mientras arreglo un asuntito por acá, ¿sí? Ustedes tienen aquí a Bob, Ben y Bill, ¿sí? Solamente acá un dato está mal nada más, ¿sí? Analicemos este cuadro, esto es 100, no es 90, ¿sí? Este 100 no es 90. Analicemos este cuadro, ¿sí? Analicemos este cuadro y díganme las características que tiene cada uno de los deportistas. Del deportista A, Bob, del deportista B, Ben, y del deportista C, Bill, ¿sí? Analicemos a cada uno de ellos, ¿sí? 5 minutos, si es que quieren, y ahí partimos la conversación y las conclusiones que me podrían hacer de cada uno de ellos. Bueno, listo. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Cuáles son sus conclusiones? Veamos, ¿quién se atreve un poquito a dar sus conclusiones acerca de esto de acá? Y a ver, y analizar primero, ¿y no es cierto? Analizar, ¿sí? Joana. Ya. De acuerdo, bueno, a lo que estaba viendo, o sea, la fuerza, ya vemos que los dos, Bill y Ben, tienen la misma fuerza, Bob tiene menos, pero de acuerdo aquí en la potencia, decía que un punto muy importante es el tiempo y la distancia, pero la distancia todos tienen la misma, la fuerza, bueno, ya Bill y Ben tienen la misma y Bob no, pero los segundos son diferentes, y vemos que de Bill tiene menos tiempo, entonces él tiene más potencia que los demás. Pero de acuerdo a la resistencia muscular, el que más resistencia tiene es B, por los números de repeticiones con los kilogramos que tiene, que hace. Ya, perfecto. Entonces,
nos vale, ¿no es cierto?, como primer diagnóstico, porque yo estoy diagnosticando y después parto a mi metodología de entrenamiento, a lo que vaya. Bueno, entonces, bien, ¿no? Sí, Ben y Bill son los más fuertes. ¿Sí? Son los más fuertes, son los que tienen más fuerza muscular. ¿Sí? Me voy a la parte de repetición, claro, con el 75, ambos hicieron con el 75% de su fuerza máxima y vean que Bob hizo 10 repeticiones. Ben también hizo 10 repeticiones, igual con su 75%, ¿sí? Y Bill hizo 5 repeticiones. Ese es el caso que básicamente, como hicimos de rato, ¿cuáles son los que tienen mayor resistencia muscular? Son Bob y Ben. ¿Sí? Bob y Ben tienen mayor resistencia. Mayor fuerza tenían Ben y Bill. Y ahora, ¿cuáles son los que tienen más potencia? ¿Sí? Potencia, estamos hablando que levantan el 100%, y no es cierto, de su RM. Por eso Bob hace con 100, Ben hace con 200 y Bill con también 200. Todos tienen la misma longitud, ¿sí? Todos tienen la misma longitud. Pongamos 60 centímetros, sí, 60 centímetros, y no es cierto, de brazo, pongamos press de banca, y no es cierto, imaginemos el que ya estaba anteriormente la fotografía, 60 centímetros, todos tienen 60 centímetros, pero ¿en qué varía? En el tiempo en que realizan el movimiento. Bob realiza en 0,5 de segundos. Ben realiza en 2 segundos. Y Bill realiza en 1 segundo. Esto nos da como resultado que 120 kilogramos por metros por segundo, que medimos la potencia de Bob. De Ben nos da 60 kilogramos por metros para segundo. La fórmula, si se acuerdan la fórmula, fuerza por distancia para tiempo. Y de Bill nos da 120 kilogramos por metros para segundo. Ahí yo quiero, y no es cierto, y ahí estoy viendo de que los que tienen, digamos en sí, de los que tienen mayor potencia son Bob y Bill. ¿Por qué? Porque Ben tiene 60, ¿sí? Si queremos transformarlo a watts, ¿sí? Tenemos que multiplicarlo. Este resultado lo multiplicamos por 9.88. Sí, ahí tenemos la potencia, siempre medimos más que todo se mide, siempre la potencia se mide en watts. También se puede medir en joules por segundo, ¿no es cierto? Pero los kilogramos por metros para segundo los multiplicamos por 9.8 y nos salen lo que son los watts. ¿Sí? Nos sale lo que son los watts, que es la medición que por lo general medimos más en watts, digamos en sí la parte de la potencia muscular, ¿sí? De la potencia muscular. Entonces, ya con esos datos, ¿qué hiciéramos? Veamos así. El deportista A, entrenamiento de desarrollo de la fuerza sin perder la velocidad, porque cuando desarrollamos fuerza, a veces perdemos la velocidad. Entonces hay que trabajar, ¿sí? La preparación va dirigida a que el deportista A, ¿sí? Entrene más fuerza, pero sin que pierda la velocidad, porque a veces cuando hipertrofiamos o cuando aumentamos de fuerza, vamos perdiendo la velocidad, ¿sí? Primer punto que nos pone Costin. Segundo punto, deportista B, entrenamiento en desarrollar la velocidad del movimiento, aunque no cambia mucho, y no es cierto porque es más innato, ¿sí? La velocidad del movimiento, pero vamos a trabajar en entrenamiento para desarrollar la velocidad del movimiento, porque él es el que tiene menos potencia, ¿sí? El que tiene menos potencia. Y el deportista C, entrenamiento en desarrollar la resistencia muscular, ¿sí? Cambios metabólicos que tienen que haber ahí. Entonces a él le voy a mandar a hacer el tratamiento, una preparación de tipo aeróbica, y no es cierto, una preparación de tipo aeróbica, para que haya esos cambios metabólicos, digamos, en sí. Entonces, listo. Fíjense, entonces, ¿cómo ha sido de prescribir la fuerza? Me regreso a esto de acá. Sí, me regreso a esta parte de acá, en donde se decía que la fuerza solamente en deportes de fuerza, ¿sí? Fíjense que la fuerza ha tenido diferentes componentes que se deben ir trabajando. Cada uno de los componentes se deben ir trabajando, ¿sí? Entonces, ahí trabajamos la fuerza máxima, y no es cierto, la fuerza, la potencia, ¿sí? La potencia
y la resistencia muscular. Y ahora nos encontramos entonces, la fuerza muscular es la intensidad máxima de fuerza que un músculo o grupo muscular puede generar. La potencia muscular es el producto de la fuerza y la velocidad del movimiento. Aunque dos individuos puedan tener la misma fuerza, si uno necesita menos tiempo que el otro para mover la carga idéntica a lo largo de una distancia igual, el primer individuo tendrá mayor potencia, lo que hemos venido viendo. Y la resistencia es la capacidad que tienen los músculos para mantener sus acciones musculares repetidas a una sola acción estática. ¿Sí? Y ahora se vienen dos problemitas, ¿sí? Que son los típicos que se toman en los exámenes, ¿no es cierto? Que se toman en los exámenes. Sí, que se toman en los exámenes, en donde van definidos. Entonces vamos a tener, eso vamos a hacerlo de la siguiente manera, déjame ver, sí. Vamos a hacer estos dos ejemplos. Vamos a explicar primero, ¿no es cierto? Vamos a explicar porque vamos a tener 30 minutos para desarrollar en una hojita y subirlos al e-virtual, ya saben. Subimos, tomamos una foto, lo que sea, y lo vamos a subir en el e-virtual. Entonces, ¿qué es lo que quiero acá? En el primero, dice, resuelva los siguientes datos sobre fuerza muscular. Tenemos igual 3 deportistas, como tuvimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Un ejercicio X, ¿sí? Vamos a obtener la fuerza, ¿sí? Realizar conclusiones de los 3 deportistas. ¿Cuál es el RM? ¿Sí? ¿Cuál es el RM? El RM, ¿de acuerdo a qué? A la ecuación de Matt-Brinsky, ¿no es cierto? Porque, la ecuación de Matt-Brinsky también máximo hasta 12 repeticiones. Si se pasaron de 12 repeticiones ya no sirve la ecuación. Sí, tienen que subirle la carga para que pueda hacer menos de 12 repeticiones. ¿Sí? Otro tema fundamental, digamos en sí. Entonces, aquí tenemos 8 repeticiones con 30 kilogramos. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Cuál es el RM? ¿Sí? De acuerdo a la ecuación de Matt-Brinsky. Es el primero y de ahí van a realizar las conclusiones ustedes, ¿no es cierto? Van a hacer el cuadro. La segunda van a sacar la potencia. Y la potencia tienen que sacarla en cuál es el más potente según sus watts. ¿Sí? Entonces aquí yo les estoy dando que están trabajando con el RM, les estoy dando la distancia, ¿sí? Les estoy dando la distancia, ¿sí? De que van a realizar el gesto técnico, ¿sí? Entonces les estoy dando la fuerza, les estoy dando la distancia y les estoy dando el tiempo, ¿sí? Y esto lo vamos a sacar y lo vamos a resolver, tiene que estar resuelto en watts. Y después, yo sé, ya solamente al ponerle esto de acá, que todos hacen la misma repetición con el 80%, yo ya sé cuál tiene mayor resistencia, pero yo quiero saber con cuánto alzaron cada uno, ¿sí? ¿Cuál fue el 80% de cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Sí me hice comprender? ¿Sí? ¿Cuál fue el 80% que alzaron con cada uno? O sea, yo quiero este 80% que me digan en peso, no en 80%, porque yo ya sé aquí, el más resistente es el deportista AM, porque hizo 11, pero hizo con un 80%, o sea, que no es Dublin, ¿no es cierto?, como fines didácticos, porque imagínense hacer 11 repeticiones con el 80%, yo puedo darle, el RM está muy bajito, ¿no es cierto?, sacado de él, sino como fines prácticos nada más, sino como fines didácticos, digamos en sí. Pongo 80% de comprensión, por eso pongo tan altas el número de repeticiones, ¿sí? Eso, 80%. Este es el primero, entonces, tienen en las diapositivas o pueden hacerle un clip de un print de pantalla, ¿sí? Para que vean los datos. Y el segundo es entre el deportista A y B. Ya solamente entre el deportista A y B, que más o menos es lo mismo que tenemos que hacer. Ecuación de Matt-Brinsky, ver la potencia de acuerdo a la fórmula en los watts, ¿sí? Y cuál es más resistente en su 80%, o sea, cuál es su 80%, ¿sí? Esos son lo que vamos a tener que hacer en estos 30 minutos. Yo les voy a abrir un e-virtual. Sí pienso que terminemos, no son cálculos muy complejos, entonces que terminemos en unos 30 minutos para abrirles el e-virtual. Preguntas al respecto antes de dejarles que trabajen y todo ese tipo de cosas que para despedirnos, número uno, y para que trabaje cada uno y para que pueda subir. ¿Preguntas sobre esto?
Comprendido entonces, comprendido que no ha sido solamente fuerza nomás o irse al gimnasio nomás. Sí, no ha sido solamente, como siempre digo, botar la pelota al aire. Sí, sino tiene sus fundamentos. Sí, tiene sus fundamentos cada uno de ellos. Listo, entonces, les dejo, abro en el virtual, sí, a estar abierto hasta las 11:10, sí, a estar abierto hasta las 11:10 para que puedan subir la información que es trabajo dentro de clase, sí, trabajo dentro de clase, sí, porque hay algunos inclusive que están faltando. Listo, perfecto. Si no hay nada más, nos vemos el día jueves.